Mi nombre es Megan Carter. Tengo 30 años y mi vida se desmoronó por completo en la fiesta de cumpleaños de mi papá. Imagina esto. Una reunión familiar, las risas llenando la habitación. Y de repente, de la nada, mi papá se inclinó sobre la mesa. Sus ojos se clavaron en los míos y preguntó, Megan, ¿los $200,000 que te di, qué hiciste con ellos? Mi corazón dio un vuelco. ¿$200,000? Me quedé helada, el tenedor resbaló de mi mano y cayó ruidosamente sobre el plato. ¿A qué te refieres?, balbuceé. El rostro de mi hermana se puso pálido, sus manos temblaban mientras intentaba hablar. La habitación se sumió en un pesado silencio. Me habían dado una fortuna para perseguir mi sueño de abrir una tienda de moda, pero alguien en mi familia tenía otros planes. La traición de la familia es la que más duele. ¿Alguna vez lo has experimentado? Comparte tu historia en los comentarios. He estado trabajando duro en Chicago durante años, como coordinadora de marketing para una marca de moda de tamaño mediano. Es un ritmo rápido, presentando campañas, persiguiendo plazos y soñando con algo más grande. Mi sueño siempre fue abrir mi propia boutique, un lugar donde pudiera diseñar y vender líneas de ropa únicas. Hace unos meses, mi papá hizo que ese sueño pareciera al alcance de la mano. Me transfirió $800,000, sin condiciones, diciendo que era mi oportunidad para construir algo propio. Me quedé anonadada. Su confianza en mí lo significaba todo. Había estado ahorrando, buscando locales en Salt Lake City, donde crecí, planeando volver y empezar de nuevo. Ese dinero era mi boleto a una nueva vida, y no iba a desperdiciarlo. Pero entonces, hace unos días, mi hermana llamó de la nada. Su voz era tensa, como si estuviera leyendo un guión. Papá no se siente muy bien, dijo. Su fiesta de cumpleaños está cancelada. No hace falta que vengas a casa. Algo no encajaba. Que papá cumpliera 60 años era algo importante. Llevaba meses hablando de ello, planeando una gran reunión en nuestra casa familiar en Sugar House. ¿Por qué lo cancelaría sin decírmelo él mismo? La presioné, preguntándole si estaba bien. Pero ella me despachó, diciendo, es solo un resfriado. No te preocupes. Su tono era extraño, apresurado, como si quisiera que colgara el teléfono. Colgué, con un nudo formándose en mi estómago. Algo no cuadraba. No podía quitarme la sensación de que estaba ocultando algo. Nunca hemos sido cercanas. A ella siempre le ha gustado la ropa llamativa y los grandes viajes, viviendo una vida que yo no podía seguir. Cuando éramos pequeñas, tomaba mis cosas prestadas sin preguntar. Siempre superándome con sus historias de vacaciones exóticas o bolsos de diseñador. Había aprendido a ignorarla, pero esta llamada se sentía diferente. ¿Por qué mentir sobre la fiesta de papá? Revisé mis mensajes de texto, nada de él, lo cual era raro. Él es del tipo que me llama directamente, siempre pendiente, preguntando por mi trabajo. Si estuviera enfermo, me lo habría dicho él mismo. Empecé a preguntarme si estaba encubriendo algo. Quizás algo más grande que una fiesta cancelada. Decidí volar de todos modos a Salt Lake City. No iba a perderme el 60 cumpleaños de papá, enfermo o no. Quería sorprenderlo con un regalo, un elegante reloj grabado para el que había ahorrado. Algo para demostrarle cuánto significaba para mí. Reservar el vuelo fue una decisión fácil. Es solo un viaje de 3 horas desde Chicago. Mientras hacía la maleta, mi mente seguía dando vueltas a la llamada de mi hermana. Sus palabras no encajaban con el papá que yo conocía, el que siempre había estado ahí, empujándome a perseguir mis sueños. Abrí mi cuenta bancaria para volver a verificar mis ahorros, sintiendo una oleada de gratitud por los $800,000 que me había dado. Pero mientras revisaba mis transacciones, un pequeño detalle me llamó la atención. Una notificación de transferencia que no había notado antes, enterrada en mi historial de cuenta. Era vaga, solo un número de referencia, sin un remitente claro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaría esto conectado con su llamada? Llamé a mi tía, que siempre ha sido mi fuente de información para las actualizaciones familiares. Es aguda, no se le escapa nada y nunca le ha gustado el drama. Cancelada, dijo, con voz escéptica. Estuve en su casa ayer, y tu papá estaba perfectamente,
planeando el menú para su fiesta. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Por qué mentiría mi hermana sobre algo tan simple? La tía Ellen hizo una pausa y luego añadió, «Sabes, vi a tu hermana con unos bolsos de diseñador nuevos la semana pasada. Ha estado gastando mucho últimamente, más de lo habitual». Eso me golpeó fuerte. Bolsos de diseñador, viajes a Europa. Su estilo de vida era llamativo, claro, pero ¿de dónde sacaba el dinero? Una sospecha silenciosa comenzó a crecer, una que no podía ignorar. Al subir al avión, mi mente iba a toda velocidad. Apreté la caja de regalo con el reloj, tratando de concentrarme en ver a papá, pero la voz de mi hermana seguía resonando en mi cabeza. Su mentira sobre la fiesta no era solo una pequeña falsedad. Parecía la punta de algo mucho más grande. Aterricé en Salt Lake City y conduje directamente a la casa de mi papá en Sugar House, con la caja del reloj guardada de forma segura en mi bolso. Cuando llegué a la familiar casa moderna, me quedé con la boca abierta. Había coches aparcados a lo largo de la calle y una luz cálida se derramaba por cada ventana. La fiesta no estaba cancelada. Mi hermana había mentido y yo estaba a punto de descubrir por qué. Al entrar, me golpeó el murmullo de voces y el tintineo de vasos. Mi papá estaba junto a la mesa del comedor, riendo con los invitados, con un aspecto perfectamente saludable. Mi mamá merodeaba cerca de la cocina, arreglando platos, mientras mi hermana revoloteaba de un lado a otro, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de madera. La tía Ellen me vio desde el otro lado de la habitación y me saludó rápidamente con la mano. Forcé una sonrisa, pero mi pulso estaba acelerado. ¿Por qué mi hermana había intentado mantenerme alejada de esto? Me abrí paso hasta mi papá, agarrando la caja del regalo. «Feliz cumpleaños», le dije, entregándole el reloj. Su rostro se iluminó y me dio un fuerte abrazo. «No tenías que haber venido desde tan lejos», dijo, con su voz cálida. Pero al retroceder, vi a mi hermana mirándome, con los ojos muy abiertos por una fracción de segundo antes de apartar la vista. Mi mamá la miró y luego bajó rápidamente la vista, jugueteando con una servilleta. Su comportamiento era extraño, tenso, como si estuvieran ocultando algo. Escaneé la habitación, notando cómo intercambiaban miradas rápidas, sus movimientos nerviosos. A medida que la fiesta avanzaba, me mantuve cerca de la tía Ellen, que estaba bebiendo vino junto a la mesa de postres. Ella siempre ha sido en quien confío para cortar con las tonterías familiares. Pensé que esto estaba cancelado, dije, manteniendo la voz baja. Ella enarcó una ceja, dejando su copa. ¿Cancelado? Tu papá ha estado planeando esto durante semanas. Tu hermana fue la que dijo que no vendrías. Se me revolvió el estómago. Así que no era solo una mentira sobre la fiesta. Era sobre mí. La presioné, preguntándole si había notado algo extraño. La tía Ellen se inclinó, bajando la voz. Tu hermana ha estado de compras compulsivas últimamente. Bolsos de diseñador nuevos, joyas, incluso presumiendo de un viaje a París el mes pasado. La vi en el centro comercial gastando miles como si nada. Mi mente volvió a nuestra llamada, su tono apresurado, su insistencia en que me quedara en Chicago. París. Miles. Siempre había vivido por encima de sus posibilidades, pero esto era otro nivel. ¿De dónde sacaba esa cantidad de dinero? Miré a mi hermana, que ahora reía a carcajadas con un invitado, sus pendientes de diamantes brillando con la luz. Mi mamá estaba cerca, asintiendo, pero su sonrisa parecía forzada, sus manos jugueteaban con su pulsera. Recordé las palabras de la tía Ellen de nuestra llamada, las compras llamativas de mi hermana, su repentina extravagancia. Un escalofrío me recorrió. ¿Estaba ocultando algo más grande? ¿Algo relacionado con esa vaga transferencia bancaria que había visto? Quería enfrentarla allí mismo. Pero la fiesta no era el lugar. Necesitaba más que sospechas. Mientras ayudaba a recoger los platos, mi hermana pasó a mi lado, su perfume penetrante. No esperaba verte aquí, murmuró, apenas mirándome a los ojos. Pensé que estarías demasiado ocupada en Chicago. Su tono era cortante, casi a la defensiva. Me mordí la lengua para no responder, viéndola alejarse, sus tacones sonando más rápido que antes. Mi mamá me evitó por completo, ocupándose con el pastel.
Su secretismo era palpable, como un muro entre nosotras. La tía Helen me apartó de nuevo, con expresión seria. No sé qué está pasando, pero tu hermana ha estado actuando de forma extraña durante semanas. ¿Y tu mamá? Está metida en ello, sea lo que sea. Mi corazón latía con fuerza. Las piezas aún no encajaban, pero las mentiras, los gastos, las miradas que intercambiaban, todo apuntaba a algo grande. Me aferré al borde de la mesa, tratando de mantener la calma. Esta fiesta estaba a punto de revelar más que una simple celebración de cumpleaños. La fiesta estaba en pleno apogeo, con los invitados charlando y la música sonando de fondo. Me quedé cerca de mi papá, viéndolo abrir regalos, su risa aliviando mi inquietud anterior. Pero algo todavía se sentía mal, mi hermana y mi mamá mantenían la distancia, sus ojos se movían nerviosamente cada vez que me acercaba. Aparté el pensamiento, tratando de concentrarme en el momento. Papá merecía una noche perfecta. Cuando sacaron el pastel, todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor. Papá estaba en la cabecera, sonriendo, listo para cortar el primer trozo. Estaba a punto de levantar mi copa para un brindis cuando se giró hacia mí, su expresión cambiando a algo serio, casi penetrante. Megan, dijo, su voz baja pero clara, cortando el murmullo. ¿Los $200.000 que te envié? ¿Qué hiciste con ellos? Mi corazón se detuvo. ¿$200.000? Mi mente se quedó en blanco y mi copa resbaló, casi derramándose. ¿A qué te refieres?, balbuceé, mi voz apenas un susurro. La habitación pareció congelarse, todos los ojos puestos en mí. Miré a papá, su mirada fija, esperando una respuesta. Se me hizo un nudo en la garganta. No tenía idea de lo que estaba hablando. Los 800.000 para mi boutique eran una cosa, pero esto. ¿Otros 200.000? ¿Cuándo? ¿Cómo? Antes de que pudiera decir más, mi hermana, Kristen, me di cuenta de que no la había llamado de otra manera en toda la noche, intervino, con la voz aguda y temblorosa. Probablemente se le olvidó, papá, dijo, forzando una risa. Ya sabes lo ocupada que está en Chicago. Sus manos se retorcían, su rostro sin color, como si la hubieran pillado bajo un foco. La miré fijamente, mi confusión convirtiéndose en una punzada aguda de sospecha. ¿Por qué se apresuraba tanto a cubrirme? Papá levantó una mano, interrumpiéndola. Kristen, le estoy preguntando a Megan, dijo, su tono afilado como una cuchilla, cortando sus palabras. Los invitados se movieron incómodos, sus murmullos se desvanecieron. Mi mamá, de pie cerca de Kristen, agarró su copa de vino con los nudillos blancos. La tía Helen, apoyada en la pared, observaba en silencio, sus ojos entrecerrándose como si hubiera estado esperando este momento. El aire se volvió pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Tragué saliva, mi mente acelerada. Papá, no sé nada de ningunos $200.000, dije, con la voz quebrada. Recibí los 800.000 para mi boutique, y estoy planeando usarlos. Pero este otro dinero, nunca lo vi. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una sintiéndose como un paso hacia algo que no podría ignorar. Los ojos de Kristen se abrieron de par en par, y abrió la boca para hablar de nuevo, pero la mirada de papá la inmovilizó en su sitio. Megan, dijo, su voz baja y deliberada. Les envié a ti y a tu hermana $200.000 a cada una, aparte del dinero de la boutique. Era para que lo usaran como quisieran, su futuro, sus sueños. Hizo una pausa, sus ojos pasaron a Kristen y luego de nuevo a mí. ¿Me estás diciendo que no lo sabías? Se me cayó el alma a los pies. ¿Dinero aparte para mí y para Kristen? Negué con la cabeza, mis manos temblando. No, papá. Juro que nunca lo recibí. Ni siquiera había oído hablar de ello. Mi voz se elevó, una mezcla de conmoción e ira. ¿Cómo podría no saber sobre $200.000? Mis ojos se clavaron en Kristen, que ahora se agarraba a la mesa, su rostro pálido como el papel. No me devolvía la mirada, sus labios apretados. Kristen lo intentó de nuevo, su voz desesperada. Papá, tal vez hubo una confusión en el banco o algo así, dijo, sus palabras saliendo atropelladamente. Ya sabes cómo pasan estas cosas.
Pero su excusa sonaba hueca, y la forma en que evitaba mirarme solo profundizaba el nudo en mi pecho. Mi mamá dio un paso adelante, su mano en el brazo de Kristen, como para sostenerla. Pero no dijo nada, su silencio más fuerte que cualquier palabra. La mandíbula de papá se tensó, sus ojos ardían con algo que nunca había visto antes. ¿Traición? Tal vez, o furia. Basta, dijo, su voz como el acero. Megan, ¿estás segura de que no lo sabías? Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. La habitación era sofocante, cada invitado conteniendo la respiración, observando cómo la familia se desmoronaba. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre confianza, y se estaba rompiendo justo delante de mí. Sentía que el comedor se encogía a mi alrededor, el peso de la pregunta de mi papá sobre los $200.000 todavía flotando en el aire. Estaba paralizada, mis ojos fijos en Kristen, su rostro pálido y sus manos temblorosas. La mirada de papá se movía entre nosotras, su expresión endureciéndose a medida que el silencio se volvía insoportable. Los invitados se movían torpemente, sus susurros apenas audibles sobre la tensión. Papá dio un paso adelante, su voz firme pero cargada de ira. Dejadme aclarar esto, dijo, dirigiéndose a la sala pero mirando directamente a mí y a Kristen. Envié $200.000 a cada una de vosotras, aparte del dinero para tu boutique, Megan. Era para vuestro futuro, sin hacer preguntas. Confié en que ambas lo usaríais sabiamente. Sus palabras cayeron como un martillo. Me daba vueltas la cabeza. ¿Otros $200.000? ¿Para mí? No había visto ni un céntimo de eso. Ni siquiera había oído hablar de ello hasta esta noche. Abrí la boca para hablar, pero papá se volvió hacia Kristen, entrecerrando los ojos. ¿Y tú, Kristen? ¿Qué hiciste con los tuyos? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Miró a mamá, que permanecía rígida, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Parecía que la habitación contenía la respiración, esperando a que respondiera. Finalmente, Kristen balbuceó, yo. Los usé para inversiones, papá. Ya sabes, decisiones inteligentes. Su voz se quebró y sus ojos se desviaron hacia el suelo. El rostro de papá se ensombreció. Inversiones, repitió, su tono lo suficientemente afilado como para cortar el cristal. Entonces, ¿por qué la tía Ellen me dijo que has estado derrochando dinero en ropa de diseñador y viajes a Europa? Mi corazón se aceleró mientras miraba a la tía Ellen, quien asintió levemente, su expresión sombría. Los hombros de Kristen se hundieron y lanzó una mirada desesperada a mamá, quien dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Daniel, no hagamos esto aquí, dijo mamá, sus palabras suplicantes. Podemos hablar en privado. Papá la ignoró, su atención de nuevo en mí. Megan, ¿estás diciendo que nunca recibiste tu parte? Asentí, mi voz apenas firme. Te lo juro, papá, no sabía nada de eso. Pensé que los 800.000 era todo lo que me habías dado. Apretó la mandíbula y se volvió hacia Kristen, su voz elevándose. Entonces, ¿dónde está el dinero de Megan, Kristen? Porque está claro que no le llegó a ella. El rostro de Kristen se descompuso, sus manos retorciendo su collar. Fue un error, susurró, apenas audible. Pensé que era mío, papá. No quise. Sus palabras se cortaron cuando papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos tintinearan. ¿Pensaste? Rugió. Tomaste $200.000 que no eran tuyos y los gastaste en ¿qué? Bolsos, vacaciones. Sentí una oleada de ira, mis manos se cerraron en puños. Todos esos años del estilo de vida llamativo de Kristen, su actitud presumida. Había estado usando mi dinero. Miré a mamá, esperando que me defendiera, pero ella se quedó allí, con la mirada baja, su silencio ensordecedor. Mamá, dije, con la voz quebrada. ¿Lo sabías? Ella se estremeció, pero no respondió. Sus labios se apretaron en una fina línea. La voz de papá bajó a una calma peligrosa. Linda, tú también estabas en esto, ¿verdad? La cabeza de mamá se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos por el pánico. Daniel. No quise que esto llegara tan lejos, balbuceó.
Kristen necesitaba ayuda y pensé que podríamos arreglarlo antes de que nadie se diera cuenta. ¿Arreglarlo? Mi sangre hervía. Habían tomado mi futuro y lo llamaban un error. Papá sacó su teléfono, sus dedos firmes a pesar de la furia en sus ojos. Voy a llamar a la policía, dijo, su voz final. Kristen jadeó, retrocediendo. Papá, no, por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá lo agarró del brazo, su voz frenética. Daniel, no hagas esto. Somos familia. Él se la quitó de encima, su expresión fría. La familia no traiciona a la familia. Ambas sabíais lo que estabais haciendo. Se acabó. Marcó, su voz tranquila mientras hablaba con el operador. Necesito agentes en mi casa en Sugar House. Es por un robo. $200.000. Los invitados se quedaron helados, algunos deslizándose hacia la puerta, reacios a presenciar las consecuencias. Papá se volvió hacia Kristen y mamá, sus palabras como hielo. Estáis fuera de mi vida, las dos. Y devolveréis cada céntimo, empezando ahora. Apenas podía respirar mientras la realidad se asentaba. Mi familia se estaba rompiendo, y no había vuelta atrás. La comisaría era fría y austera, un marcado contraste con la calidez de la casa de papá. Me senté en una pequeña sala de espera, con las manos entrelazadas con fuerza, todavía aturdida por el caos de la noche. Papá estaba cerca, su rostro era una máscara de piedra, mientras que la tía Ellen hojeaba una carpeta de papeles que había traído. Kristen y Linda estaban en habitaciones separadas, siendo interrogadas. El peso de lo que había sucedido me oprimía. Mi familia, destrozada en cuestión de horas. Un oficial se acercó, su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Señorita Carter, tenemos las declaraciones de su hermana y su madre, dijo, con voz tranquila pero firme. Querrá oír esto. Nos llevó a una pequeña habitación con una ventana de un solo lado donde pude ver a Kristen sentada en una mesa, de metal, con los ojos rojos e hinchados. Linda estaba en otra habitación, con la cabeza gacha, jugueteando con las manos. Se me revolvió el estómago. No estaba preparada para esto, pero necesitaba saber la verdad. El oficial comenzó con Kristen. Admitió haber accedido a una cuenta conjunta que su padre estableció, dijo, mirando a papá. Contenía fondos para usted y su hermana, $200.000 para cada una. Ella retiró su parte hace unas semanas, alegando que pensó que era suya. Se me cortó la respiración. Unas semanas. Eso explicaba su reciente racha de gastos. Los nuevos abrigos de diseñador, el viaje a Milán del que había publicado en línea. Se había estado fundiendo mi dinero como si nada. ¿Dijo por qué?, pregunté, mi voz temblando de ira. El oficial asintió. Dijo que necesitaba cubrir gastos personales, ropa de alta gama, billetes de avión, una estancia en un hotel de lujo. La mayor parte ha desaparecido. Quedan quizás $10.000 en sus cuentas. ¿$10.000? Se me cayó el alma a los pies. $200.000 destinados a mi futuro, reducidos a migajas. Miré a papá, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en Kristen a través del cristal. ¿Y mi mamá?, pregunté, temiendo la respuesta. El oficial hojeó sus notas. Linda admitió que lo sabía. Le dio a Kristen acceso a la cuenta, pensando que podrían reponer el dinero antes de que nadie se diera cuenta. ¿Reponerlo? Apreté los puños, la furia creciendo en mi interior. Habían jugado con mi futuro, y ahora había desaparecido. La mano de papá agarró la silla, sus nudillos blancos. No tenían derecho, murmuró, su voz baja y cruda. La tía Ellen dio un paso adelante, su carpeta abierta. Tengo pruebas, dijo, entregando al oficial una pila de papeles. Recibos de las compras de Kristen, miles en bolsos, joyas, billetes de primera clase. La vi en el centro comercial hace un mes, gastando como si le hubiera tocado la lotería. El oficial examinó los documentos, asintiendo. Esto coincide con su declaración, dijo. Usó el dinero para compras personales. Ningún intento de ocultarlo una vez que tuvo acceso. Miré los recibos a través del cristal, mi ira mezclándose con la incredulidad.
bolsos de Chanel, un reloj Rolex, un viaje a Italia, todo pagado con mi dinero. Kristen estaba sentada allí, con la cabeza entre las manos, sin rastro de la confianza que había mostrado en la fiesta. Linda, en la otra habitación, parecía derrotada, con los hombros caídos. Lo habían planeado juntas, pensando que nunca me enteraría. El oficial se volvió hacia nosotros, su expresión seria. Esto es un delito grave. Robo mayor en segundo grado en Utah. Podrían enfrentarse a hasta 15 años, más multas, y se les ordenará pagar una restitución. Hizo una pausa, mirándome. Sin embargo, con la mayor parte del dinero desaparecido, recuperarlo será difícil. Podemos embargar activos, coches, joyas, pero no cubrirá todo. Asentí, con la garganta apretada. La justicia sonaba hueca cuando mi dinero ya estaba gastado. La voz de papá rompió el silencio. Quiero que sean procesadas, dijo, su tono inflexible. Traicionaron a mi hija, y no lo dejaré pasar. El oficial asintió, anotando algo. Seguiremos adelante con los cargos. Pasarán la noche aquí, y necesitaremos que presten declaración. Sentí una punzada de culpa mezclada con resolución. Kristen y Linda habían tomado sus decisiones, y ahora enfrentarían las consecuencias. Cuando salimos de la habitación, la tía Ellen me puso una mano en el hombro, sus ojos firmes. Hiciste lo correcto, Megan, dijo en voz baja. No estaba tan segura. La verdad había salido a la luz, pero no se sentía como una victoria. Mi familia había desaparecido, y también mi dinero. Todo lo que me quedaba era la lucha por hacer las cosas bien. Las semanas que siguieron a la visita a la comisaría parecieron una eternidad. Me senté en el estudio de papá en Sugar House, rodeada de estanterías familiares. Pero el aire estaba cargado de finalidad. Papá me había llamado de nuevo para reunirme con su abogada, una decisión que remodelaría nuestra familia para siempre. Mis manos se movían nerviosas mientras esperaba, la realidad de la traición de Kristen y Linda todavía aguda en mi pecho. Susan Pierce, la abogada de papá, entró, su maletín abriéndose con un clic sobre el escritorio. Megan, Daniel ha hecho cambios en su patrimonio, dijo, su voz firme y profesional. Está listo para explicarlo. Papá se sentó frente a mí, su rostro marcado por el agotamiento, pero firme. He reescrito mi testamento, dijo, sus ojos clavados en los míos. La casa, los fondos de inversión, todo va para ti. Kristen y Linda no reciben nada. Sus palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, creando ondas a través de mí. La casa, valorada en más de 1 millón, y los fondos de sus negocios inmobiliarios eran una fortuna. Pero heredarlo de esta manera se sentía vacío. ¿Estás seguro, papá?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió, con la mandíbula tensa. Usaron tu dinero sin permiso, Megan. No merecen mi confianza. Susan me entregó el testamento revisado, sus páginas nítidas y definitivas. Escaneé el documento, viendo mi nombre como la única beneficiaria. El peso de ello me oprimía, no solo la riqueza, sino el fin de cualquier esperanza de reconciliación. Susan se ajustó las gafas, su tono objetivo. Kristen y Linda fueron acusadas de robo mayor en segundo grado por tomar los $200.000 de la cuenta conjunta. Ambas han sido puestas en libertad condicional, 36 meses. Hizo una pausa, mirando a papá. También se les ordena pagar una restitución de $200.000 a ti, Megan, más multas de $8.000 cada una. Se me revolvió el estómago. La restitución sonaba justa, pero sabía por la policía que solo quedaban $10.000. ¿Cómo podrían devolver lo que ya no estaba? La tía Ellen, que se había unido a nosotros, habló, su voz tranquila pero directa. Kristen intentó arreglarlo, dijo, cruzándose de brazos. Vendió su coche, un Mercedes de apenas 1 año, y algunas de sus cosas de diseñador, bolsos, joyas, ese Rolex de su viaje a Milán. Consiguió unos $40.000 en total. ¿$40.000? Mi corazón se hundió. Las cuentas no cuadraban. Incluso con todos sus activos liquidados, Kristen no estaba ni cerca de cubrir la deuda. ¿Y Linda?, pregunté, temiendo la respuesta. La tía Ellen suspiró. Está vendiendo lo que puede,
algunas joyas, algunos objetos de colección, quizás otros $10.000 como mucho. Me eché hacia atrás, mi mente acelerada. $50.000 reunidos de sus posesiones eran una fracción de lo que debían. El tribunal había embargado lo que quedaba en las cuentas de Kristen, pero no era suficiente. Susan intervino, su voz cortando mis pensamientos. El juez emitió un plan de restitución, dijo. Pagarán mensualmente según sus ingresos, pero podría llevar años. Si incumplen los pagos, se arriesgan a ir a la cárcel, de 1 a 3 años. Años. La palabra resonó en mi cabeza. Kristen y Linda, antes pilares en nuestra familia, ahora se enfrentaban a un futuro atado a la deuda y las consecuencias. La voz de papá rompió el silencio, baja y resuelta. No me importa cuánto tiempo lleve, dijo. Ellas tomaron sus decisiones. Sus palabras llevaban la finalidad de un hombre que había perdido la fe en su esposa e hija. Lo miré, viendo el dolor detrás de su ira. Esto no era solo por el dinero. Era por la confianza, destrozada sin posibilidad de reparación. Kristen y Linda se habían mudado del barrio de Sugar House, incapaces de enfrentar los susurros de viejos amigos y vecinos. Habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras de Salt Lake City, un lugar estrecho en un complejo deteriorado, lejos de la vida que habían conocido. Kristen, que una vez ostentaba su lujoso estilo de vida, ahora hacía trabajos esporádicos, en tiendas, de camarera, para cumplir con los términos de su libertad condicional. Linda, despojada de su estatus social, aceptó un trabajo de oficinista a tiempo parcial, sus ahorros agotados por los honorarios legales. Sus vidas se habían desmoronado, reducidas a sobrevivir bajo el peso de las órdenes judiciales y la vergüenza. Intenté sentir algo, ira, lástima, cualquier cosa, pero todo lo que sentía era vacío. El dinero se había ido, y también la familia que creía tener. La tía Ellen tomó mi mano, su agarre cálido y firme. Eres más fuerte que esto, Megan, dijo en voz baja. Construirás algo nuevo. Sus palabras fueron amables, pero no podían llenar el vacío. Papá se puso de pie, con los hombros rectos. Este es tu hogar ahora, dijo, señalando la casa que nos rodeaba. Haz lo tuyo. Al salir del estudio, la realidad se asentó. La riqueza era mía, pero el coste fue todo lo demás. El tiempo tiene una forma de suavizar los bordes del dolor. Meses después de la debacle, estaba en el corazón de Salt Lake City, mirando el letrero sobre mi nueva boutique, Carter's Charm. El escaparate brillaba bajo el sol de la mañana, sus elegantes ventanas exhibiendo vestidos y accesorios que había pasado semanas seleccionando. Los $800.000 que papá me había dado, su regalo para mi futuro, habían convertido un sueño de toda la vida en realidad. Abrir una tienda de moda no fue solo un movimiento de negocios. Fue mi manera de reclamar lo que se había roto. El último año había sido un torbellino. Después de que papá reescribiera su testamento, dejándome la casa y sus fondos de inversión, dejé mi trabajo en Chicago y volví a Utah. La decisión no fue fácil. Chicago había sido mi escape, mi oportunidad de construir una vida lejos del drama familiar. Pero Salt Lake City era mi hogar, y papá me necesitaba tanto como yo a él. La tía Ellen, siempre una presencia constante, me ayudó a instalarme en la casa de Sugar House, ahora oficialmente mía. La convertimos en un santuario, lleno de nuevos recuerdos que no llevaban el aguijón de la traición. Empezar la boutique me costó cada gramo de energía que tenía. Invertí los $800.000 en alquilar un local de primera en el centro, diseñar el interior y conseguir piezas únicas de diseñadores locales y marcas internacionales. Los primeros meses fueron estresantes, noches largas, cuadrando cuentas, aprendiendo los entresijos del comercio minorista y preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero lentamente, los clientes empezaron a llegar. Blogueros de moda publicaron sobre mi tienda, y la noticia se extendió. Para el 6º mes, Carter's Charm estaba cubriendo gastos, y para el 9º, estaba prosperando. Un artículo en una revista local la llamó la nueva joya de Salt Lake, y sentí una chispa de orgullo que no había conocido en años. Vivir cerca de papá y la tía Ellen me dio algo que no esperaba, una familia, pequeña pero real. Papá, ahora jubilado, pasaba sus días en el jardín o pasaba por la boutique para traerme café. Su risa, antes rara, llenaba nuestras cenas de los domingos,
donde la tía Ellen compartía historias de sus viajes o bromeaba con papá sobre su cuestionable gusto para las corbatas. No éramos perfectos, el dolor por lo que pasó con Kristen y Linda persistía, pero éramos honestos el uno con el otro. Esa honestidad, cruda y sin filtros, se convirtió en nuestro pegamento. No supe mucho de Kristen o Linda. El tribunal les había ordenado devolver los $200.000 que me habían quitado, pero sus pagos llegaban en cantidades pequeñas y esporádicas. Kristen había vendido su coche y sus artículos de diseñador, reuniendo lo que podía, mientras que Linda dependía de un modesto ingreso de su trabajo de oficinista. Vivían discretamente en las afueras de la ciudad, sus vidas una sombra de lo que una vez fueron. No les deseaba ningún mal, pero no podía obligarme a contactarlas. Sus elecciones habían trazado una línea que no podíamos cruzar. Una noche, mientras cerraba la boutique, me senté en el mostrador esbozando ideas para una nueva línea de ropa. El tranquilo zumbido de la ciudad afuera se sentía reconfortante, como un recordatorio de que la vida sigue adelante. Pensé en el dinero, los $800.000 que me dieron esta oportunidad y los 200.000 que nos habían desgarrado. No se trataba solo de los dólares. Se trataba de lo que representaban. La codicia de Kristen y Linda les había costado todo: familia, confianza, estabilidad. Sus acciones me mostraron lo que sucede cuando dejas que la ambición se retuerza en algo egoísta. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección no era solo sobre la pérdida. Era sobre la verdad. Ser honesta conmigo misma, con papá, con la tía Ellen, había reconstruido lo que estaba roto. No fue fácil enfrentar el dolor, hacer frente a la traición, pero valió la pena. Esa verdad me guió a través de los largos días de construir mi negocio, a través de los momentos tranquilos de duda, y hacia una vida que podía llamar mía. Al cerrar la puerta de la tienda, miré el horizonte de Salt Lake City, sus luces parpadeando contra las montañas. Este era mi hogar, mi futuro, construido sobre los cimientos de lo que había aprendido. La codicia destruye, pero la honestidad perdura.